gracia y paz. Les habla Dante Bíblico. Ahora analicemos la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24, 27. Dale like, suscríbete, y revisa de qué trata este curso, un poder que no muchos poseen, link en la descripción. Los falsos maestros pretribulacionistas han creado una gran confusión sobre este asunto. La doctrina de que la bestia, el falso Mesías, hará un pacto de 7 años con Israel, para romperlo 3 años y medio después de firmarlo, es una doctrina totalmente falsa. En la Biblia jamás se enseña semejante doctrina mentirosa, el libro de Daniel no la enseña por ninguna parte, y en el Apocalipsis no se dice por ninguna parte que la bestia hará un pacto de 7 años con Israel para romperlo a la mitad de los 7 años. En la Biblia solo hay un versículo donde esos falsos evangelistas pretenden basar esa doctrina perversa de que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel, y reinará durante esos 7 años. Ese versículo es Daniel 9, 27, y que dice lo siguiente. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Analicemos esa gran profecía de Daniel. ¿Dice esa profecía de Daniel que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel? De ninguna manera. Esa profecía no dice semejante cosa por ninguna parte. Los falsos evangelistas mienten cuando dicen que esa profecía de Daniel habla del anticristo, ya que el anticristo no es mencionado por ninguna parte en dicha profecía de Daniel. Tampoco dice esa profecía que el anticristo hará un pacto de 7 años. Esa doctrina de un anticristo haciendo un pacto de 7 años es totalmente desconocida en la Biblia, no existe ni un solo pasaje donde se enseñe esa patraña. ¿Qué enseña entonces Daniel 9, 27? La respuesta la tenemos leyendo los dos versículos anteriores, el 25 y el 26, que dicen lo siguiente. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como podemos ver, esta impresionante profecía de Daniel predijo la venida del Mesías príncipe cientos de años antes de que sucediera, y además él vino en la fecha establecida por la profecía, ya que las 70 semanas se refiere a semanas de años, es decir, cada semana representa 7 años, por lo tanto, 70 semanas son 490 años. El versículo 25 dice que el Mesías que habría de venir sería un Mesías príncipe, y efectivamente, el Mesías Jesús es el príncipe de paz. Isaías 9, 6, 7. Si leemos ahora el verso 26 vemos que se sigue hablando del mismo príncipe que habría de venir, es decir, el Mesías Jesús. La profecía no habla de dos príncipes diferentes, sino solo de uno, el Mesías Jesús. Él es el Mesías príncipe que habría de venir. Sin embargo, los falsos maestros pretribulacionistas han destrozado el verdadero significado de esta profecía de Daniel, y se han inventado un segundo príncipe, el del versículo 26, al cual llaman el anticristo. Sin embargo, Daniel 9, 24, 27 no habla de dos príncipes por ninguna parte, sino solo de uno, el Mesías príncipe. Él es el príncipe que habría de venir. Él es el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas. Decir que este príncipe de Daniel 9, 26 es el anticristo es una total aberración exegética, pues el texto bíblico en ninguna parte dice que este príncipe que habría de venir sería el anticristo. Esa doctrina falsa es un puro invento. La profecía de las 70 semanas no menciona al anticristo por ninguna parte. La profecía de Daniel dice que el pueblo del príncipe que habría de venir, el Mesías, destruiría la ciudad de Jerusalén y el templo. Esta profecía se cumplió en el año 70, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo. Ahora bien, si ese príncipe que habría de venir es el Mesías Jesús, ¿cómo puede ser el pueblo del Mesías las legiones romanas? Esta porción pertenece al gran erudito bíblico Ralph Woodrow, y lo he tomado de su libro Las grandes profecías de la Biblia. Este estudio del señor Woodrow es el mejor estudio bíblico que hay sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel 9.
Es importante que usted lo lea muy atentamente, para que entiendan bien el estudio, y descubran cómo les han engañado esos falsos maestros que predican esa mentira de que la bestia hará un pacto de 7 años con Israel. El link del estudio bíblico del Sr. Woodrow está en la descripción de este vídeo. Tal vez suene raro que hablemos de la destrucción de Jerusalén por mano del Señor, pero en realidad, esto fue ejecutado por los ejércitos de Tito. Mas aquí no hay ninguna contradicción. Con un poco de paciencia podemos escudriñar las escrituras y encontrar muchos ejemplos en los cuales el Señor habló acerca de la destrucción de varios reinos por su mano. Él dijo repetidas veces: yo haré que. Y sin embargo, el contexto demuestra que la obra en sí fue realizada por ejércitos paganos que ni se imaginaron que estaban ejecutando el juicio de Dios. Veremos que en este sentido, aún Dios habló de un ejército pagano y se refirió a él como mi siervo y mi ejército. La evidencia es completa y conclusiva. Consideremos, por ejemplo, el juicio del Señor que cayó sobre Egipto en los días de Nabucodonosor. Así ha dicho Jehová: he aquí yo tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto y pondrá fuego en los templos de los dioses de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Jeremías 43, 10 al 13. Haré cesar la multitud de Egipto. ¿Cómo? Por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, y con él su pueblo, serán traídos a destruir la tierra. Y pondré fuego a Egipto. Haré pues juicios en Egipto. Ezequiel 30, 10 al 19. Heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y haré que la espada se le caiga de la mano. Esparciré a los egipcios. Fortaleceré, pues, los brazos del rey de Babilonia. Ezequiel 30, 22 al 25. Haré resplandecer mi espada delante de sus rostros. Porque así ha dicho el Señor Jehová: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espada de fuertes haré caer tu pueblo. Cuando asolaré la tierra de Egipto. Ezequiel 32, 9 al 15. Aquí vemos las cosas que Dios dijo que iba a hacer, sin embargo los medios que realmente llevaron a cabo su voluntad divina fueron ejércitos paganos bajo la dirección del rey Nabucodonosor, a quien Dios se refiere como su siervo. También leemos aquí acerca de los juicios que Dios pronunció sobre otras ciudades y naciones, los cuales se describen como la obra de Dios. No obstante, es evidente que los ejércitos de los hombres eran los instrumentos que hicieron en realidad la obra destructiva. He aquí que del norte traigo yo contra ti a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros. Matará a espada. Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros. Y raeré de la tierra tu robo. Y echaré sobre ti suciedades. Y será que todos los que te vieren, se apartarán de ti, y dirán: Nínive está asolada. Nahum 1, 2, 2, 13, 3, 5 al 7. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod. Y volveré mi mano contra Ecrón. Prenderé fuego en Temán. Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot. Y quitaré el juez de en medio de él, y matar con él a todos sus príncipes. Amos 1, 7 al 15. 2, 2 y 3. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Benada. Jeremías 49, 27. Haré pues de Samaria montones, y derramaré sus piedras, y asolaré todos sus ídolos. Haré matar tus caballos, y haré destruir tus carros, y destruiré tus ciudades. Miqueas 1, 6 y 7, 5, 10 al 14. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí ya estoy contra ti, oh Sidón. Enviaré ahí a pestilencia, y caerán muertos en medio de ella, con espada por todos lados. Ezequiel 28, 22. Aquí aparecen numerosos ejemplos en los cuales vemos ciudades enteras que fueron derribadas o destruidas por ejércitos. Sin embargo, Dios se refiere a esto como algo que Él haría. La fraseología utilizada para describir la destrucción que vino sobre su propio pueblo desobediente en los tiempos del Antiguo Testamento es similar a esta. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Deuteronomio 28, 49. ¿Quién hará esto? El Señor. Mi alma os abominará, les advirtió Dios. Y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré también la tierra.
y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Levíticos 26, 30 al 32. A través del profeta Joel, Dios llamó al pueblo al arrepentimiento, describió la amenaza de un ejército pagano invasor. Un pueblo grande que conquistaría y destruiría con fuego, montado sobre caballos y con carros, bien adiestrado y organizado, sumamente armado, de tal forma, que si se cayeran de espaldas no se herirían. Un ejército triunfador en su obra destructora. Joel 2, 1 al 10. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, y con Dios dirigiendo este ejército, ¿quién podrá resistirlo? Verso 11. Por eso pues, Advirtió Dios, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Lloren los sacerdotes y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. si se arrepentían, entonces el Señor dijo, Haré alejar de vosotros al del norte. Versos 12 al 20. aquí tenemos un ejemplo de un ejército pagano que vendría contra Judá y Jerusalén para llevar a cabo el juicio de Dios contra de ellos. Puesto que este pueblo ejecutaría el juicio de Dios, Dios se refiere a él como el suyo. Lo mismo es evidente en las siguientes escrituras. He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo. He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia, montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sión. Jeremías 6, 18 al 23. He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego. Y reduciré a soledad las ciudades de Judá. Jeremías 34, 2 y 22. Yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Oseas 8, 14. Y pondré mi rostro contra ellos, fuego los consumirá, y convertiré la tierra en asolamiento. Ezequiel 15, 7 y 8. Así haré pudrir la soberbia de Judá, y la mucha soberbia de Jerusalén, los quebrantaré el uno contra el otro, ni tendré piedad, para destruirlos. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, ay de ti, Jerusalén. Jeremías 13, 9 al 27. Así ha dicho Jehová, si no me oyeréis. Yo pondré esta ciudad por maldición a todas las naciones, asolada hasta no quedar morador. Jeremías 26, 1 al 9. Así ha dicho Jehová, ay de la ciudad de Sandres. Pues también yo haré gran hoguera. Yo profano mi santuario. Ezequiel 24. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Amos 3, 6, 8. Así, pues, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Sí, yo, y haré juicios, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de tus abominaciones, y enviaré sobre ti espada. Ezequiel 5, 8 al 17. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Escudriñaré a Jerusalén, y castigaré a los hombres que dicen en su corazón Jehová y hará bien y hará mal. Sofonías 1, 4 y 12. He aquí enviaré a Nabucodonosor, mi siervo, contra esta tierra, y en desolación perpetua, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25, 8 al 11. Así fue como los profetas advirtieron a los habitantes de Judá y Jerusalén en el Antiguo Testamento. Por supuesto, lo que aconteció ya es parte de la historia. No alcanzaron arrepentimiento. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y cómo se manifestó la ira de Dios? Trajo Dios contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos Dios los entregó en sus manos, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus objetos deseables. Jeremías 52, 12 al 14, Segunda de Crónicas 36, 14 al 19.
En cuanto a la condición desolada que existió en aquellos días, Dios dijo: Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción. Jeremías 44, 6. La evidencia es muy clara. La destrucción que resultó sobre Judá y Jerusalén fue hecha por los ejércitos del rey de Babilonia. Sin embargo, debido a que estos ejércitos en realidad estaban ejecutando el juicio de Dios, el Señor se refirió a ellos como a su pueblo, su obra, y su siervo. Se podría correctamente decir que ellos destruyeron a Jerusalén a Judá, porque así lo declaran las Escrituras. Pero por otra parte, también podemos decir que Dios destruyó a Jerusalén y Judá, y también estar en lo cierto, porque las Escrituras así lo declaran claramente. Tal era el juicio de Dios. Pero fueron los ejércitos paganos como un instrumento de Dios, los que ejecutaron la destrucción. Ahora pues, si aceptamos estas palabras para describir la destrucción de Jerusalén y la tierra del Antiguo Testamento, ¿por qué pensar que esa misma fraseología está fuera de lugar cuando la aplicamos a la misma ciudad y la misma tierra cuando fue destruida en el año 70 después de Cristo? Podemos, por lo tanto, decir correctamente que los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Puesto que ese era el juicio del Señor sobre una nación que no se arrepintió. Podemos decir que Jerusalén fue realmente destruida por el Señor, ya que los ejércitos paganos solo fueron sus instrumentos para ejecutar su juicio. Por lo tanto, entendamos que los ejércitos romanos eran el pueblo del príncipe. El ungido, el Señor, que destruyó la ciudad y el santuario. No eran su pueblo en el sentido de que fueran cristianos, por supuesto, pero eran su pueblo en el sentido de que ejecutaron su juicio, al igual que los ejércitos de Nabucodonosor habían sido su pueblo en la destrucción que vino sobre aquella tierra y el pueblo del Antiguo Testamento. El tema principal de todo este pasaje es el ungido príncipe. Daniel 9, 24 al 27. Una vez que entendamos esto, ya no importa si la palabra del verso 27 está conectada con la palabra príncipe en la frase el pueblo del príncipe o con la frase el ungido príncipe, ya que ambas expresiones se refieren al ungido. Como podemos ver, la profecía de Daniel tiene un protagonista único, y es el Mesías príncipe, Jesús. La profecía no habla de dos príncipes por ninguna parte, sino solo de uno, el Mesías, el cual es mencionado en los versos 25, 26 y 27. Yo pregunto a todos esos falsos maestros pretribulacionistas, ¿en dónde dice esa profecía del Daniel que ese príncipe que habría de venir es la bestia? Esos lo único que saben hacer es pervertir todo, como siempre lo hacen, ya que son falsos profetas. En la Biblia no existe ni un solo pasaje donde se diga que la bestia firmará un pacto de 7 años con Israel, para romperlo a la mitad de los 7 años. Esta doctrina es una pura invención de los falsos maestros pretribulacionistas. Si conocieran el Apocalipsis verían que en él no se dice por ninguna parte que la bestia hará un pacto de 7 años con Israel, en ninguna parte de la Biblia se enseña semejante doctrina mentirosa, y esto es muy grave. ¿Saben por qué? Porque cuando se manifieste la bestia, el falso Mesías al mundo, y comience a gobernar y no haga ningún pacto de 7 años con Israel, entonces muchos iglesieros evangélicos que se han tragado esa doctrina mentirosa del pacto de 7 años de la bestia con Israel no podrán reconocer que ese líder mundial es la bestia, sino que ellos estarán en la ignorancia total, y serán muy fácilmente engañados por la bestia y su aliado papal, el falso profeta. Por eso es que es tan peligrosa esa mentira diabólica de que la bestia hará un pacto de 7 años con Israel. El estudio del señor Woodrow es tremendamente claro e irrefutable, y es obvio que esos falsos maestros nunca lo entenderán, sino que aún seguirán creyendo en esa mentira pretribulacionista de que la bestia es el príncipe que habría de venir, cuando lo que enseña la profecía de las 70 semanas es todo lo contrario, es decir, ese príncipe que habría de venir es solamente el Mesías, Jesús, el cual confirmó el nuevo pacto con Israel durante 7 años, y a la mitad de esos 7 años él fue muerto, e hizo cesar los sacrificios y ofrendas dentro del plan de Dios, ya que esos sacrificios y ofrendas en el templo ya dejaron de tener validez para Dios, y la palabra confirmará de Daniel 9:27 no tiene que ver nada con la palabra hacer o firmar. En esa profecía de las 70 semanas no se dice por ninguna parte que el príncipe que habría de venir haría o firmaría un pacto, sino que confirmaría el pacto con muchos.
Por lo tanto, esa doctrina de que ese príncipe que habría de venir es la bestia, y que él hará o firmará un pacto de 7 años con Israel es una de las doctrinas más falsas, diabólicas y peligrosas infiltrada en todas las sectas evangélicas. Muchos de esos falsos maestros dan el argumento que en la Biblia cuando se refiere al Mesías príncipe siempre escriben la palabra príncipe con mayúscula, y que en la frase de un príncipe que ha de venir lo escriben con minúsculas. Pero eso no significa nada, es totalmente irrelevante, ya que en los textos originales de la Biblia todo se escribía con letras mayúsculas, es decir, no existía la diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas, esta diferencia apareció siglos después de escribirse la Biblia, y dependiendo de los diferentes traductores y versiones de la Biblia se utilizan las mayúsculas o minúsculas, pero repito que esa diferencia no existía en los textos originales de la Biblia, es decir, en el texto hebreo y griego koiné. Repito que el único personaje principal de toda la profecía de las 70 semanas es el Mesías príncipe, y nadie más. La doctrina de que la bestia hará o firmará un pacto de 7 años con Israel es absolutamente falsa y muy peligrosa. Miren, el pasaje principal de la Biblia donde más se habla de la bestia es Apocalipsis 13, y en ese pasaje no se dice por ninguna parte que la bestia hará o firmará un pacto de 7 años con Israel, para romperlo a la mitad de esos 7 años. Si leen el estudio de Ralph Woodrow podrán comprobar que cuando el Mesías tomó la última cena él confirmó el nuevo pacto con Israel, y ese nuevo pacto tendría una duración de 7 años con Israel. Pero ojo. No que el nuevo pacto dure solo 7 años, ya que el nuevo pacto es eterno, sino que duraría 7 años con Israel, y dicho pacto comenzó cuando el Mesías comenzó su ministerio, que fue alrededor del año 27. El ministerio del Mesías duró 3 años medio, es decir, media semana de 7 años, y a la mitad de la semana de 7 años él fue muerto e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. La segunda mitad de esos 7 años fue cumplida por sus apóstoles, los cuales, en nombre del Mesías, predicaron el Evangelio solo a Israel, y los 7 años terminaron cuando Esteban fue muerto, lo cual sucedió alrededor del año 34, justo cuando el nuevo pacto comenzó a ser predicado a los gentiles por medio de Pablo. Por lo tanto, esa semana de 7 años ya se cumplió. Ninguna tribulación de 7 años es mencionada en la Biblia. Ningún pacto de 7 años entre la bestia e Israel es mencionado en la Biblia, todo eso es un burdo cuento inventado por los falsos maestros para apartarnos de la verdad. Conclusión. La creencia de esos falsos maestros pretribulacionistas es que 1. Daniel 9:27 se refiere al anticristo. 2. El anticristo hará un pacto, permitiéndoles a los judíos hacer sacrificios. 3. El anticristo quebrantará su pacto. 4. La profecía de la 70 semana es futura. Pero la verdad es esta. 1. El anticristo no aparece en ninguna parte del pasaje. 2. No dice nada que indique que se hará un pacto para restaurar los sacrificios. 3. No dice nada acerca de un pacto quebrantado. 4. La profecía de las 70 semanas no es futura, sino que ya se cumplió. Como siempre vemos que esas falsas doctrinas de esos falsos evangelistas de pacotilla mienten descaradamente una y otra vez, como es la costumbre de esos mentirosos, y la profecía de Daniel lo hacen nuevamente. ¿Qué más se puede esperar de esos siervos del diablo?